Amigos y hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Para nosotros es un gran gozo y un gran privilegio llegar a cada uno de ustedes en nuestra transmisión entre semana. Vamos a disponernos en este instante para también recibir, como solemos hacerlo cada semana, la palabra que Él ha preparado para direccionar y fortalecer nuestra fe. Sé que Dios va a hablarnos de una manera muy especial y en esta oportunidad quiero compartir una bienaventuranza. Y lo interesante es que no la hallamos en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, más específicamente en el libro de los Salmos. Vamos a mirar entonces de qué se trata, pero vamos antes a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea iluminando nuestra mente y que podamos tener la mejor actitud para que la semilla de la palabra de Dios pueda caer en ese terreno fértil de nuestro corazón para que produzca ese fruto apropiado. Mi amado Padre Celestial, este es un momento muy especial el que tú nos concedes, en el cual podemos sentarnos a tu mesa para disfrutar de tu manjar espiritual, de tu palabra, de ese alimento que fortalece y nutre nuestro ser. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento se conectan para recibir esta palabra y pedimos para que nos concedas estar muy atentos, concentrados, enfocados para que nada nos robe este privilegio, este momento que has preparado para nosotros. Te agradecemos porque sabemos que siempre que tu palabra impacta nuestros corazones, tiene el propósito de traer un designio de bendición, de instrucción, de edificación y exhortación a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la bienaventuranza que encontramos en el Salmo 33, versículo 12. Y vamos a leerlo allí en la Reina Valera 1960, que es el texto que vamos a tomar como base para poder direccionar esta palabra. Dice la Escritura en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Quiero que hablemos sobre una nación feliz. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos ese sueño de poder ver algún día disfrutando de una nación gobernada por la bienaventuranza de Dios, una nación gobernada por la justicia, por la verdad, una nación gobernada por el reino de Dios en cada corazón de los que pueblan esa nación. Así que tenga en cuenta, por favor, este salmo. Es feliz, es dichosa aquella nación que hace que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se convierta en su Señor. Dios ha escogido a su pueblo como heredad. El pueblo de Dios es aquel que se caracteriza por darle prioridad a la ley de Dios y a sus mandatos. De hecho, en estos días, el hemisferio occidental, en el cual nos encontramos viviendo, está siendo testigo de un fenómeno social. Algo interesante se está dando en una nación cuyo líder o presidente ha tomado la determinación de darle a Dios la importancia que merece. Y es tan interesante que frente a los logros que los organismos internacionales no quieren dar crédito, no quieren reconocer, el 95% de la población de esta nación está feliz, está dichosa, se siente supremamente bendecida por contar con un gobernante de este calibre, un gobernante que ha decidido colocar en el centro de la gobernabilidad de su mandato a Dios. Y entonces, abiertamente, esta población está dándole gracias a Dios por haber levantado un hombre temeroso de Dios para tomar las riendas de esta nación. Y de hecho, no en balde tiene una aceptación de un 95% en su población, puesto que ha logrado de una manera impresionante reducir los índices de violencia, los índices de mortandad que estaban dominando a esta nación como una plaga. Entonces, es evidente que definitivamente sí se cumplen las escrituras de manera literal, como lo dice Proverbios
29, versículos 2 y 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Solamente necesitamos hacer un paneo mínimo a la historia de la humanidad y específicamente de los diferentes imperios, y nos damos cuenta que definitivamente la justicia exalta a una nación, pero al contrario, el pecado termina avergonzando terriblemente a un pueblo. Y es lo que nosotros debemos mantener como intercesión, especialmente el pueblo de Dios, interceder delante de Dios para que las personas que están siendo puestas en eminencia, que están direccionando, gobernando nuestra nación, sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que entiendan que están en esos estrados no para servirse del pueblo, no para servirse de esos estrados, de esos puestos de gobernabilidad, sino por el contrario, ellos son servidores de la nación. En este salmo encontramos que Dios es fiel a su palabra, y son dichosos aquellos que toman la decisión de confiar en el Señor. La invitación a través de esta reflexión es para que empecemos cada uno de nosotros que conformamos esta nación a tomar la decisión de que Cristo sea el que reine en nuestro corazón. Imagínate si cada uno de los que formamos parte de nuestra nación, usted, mi amigo que me está viendo desde su nación, desde su país, si cada uno tomáramos la decisión de permitir el reino de Dios en nuestro corazón, entonces cada hombre, cada mujer, cada familia que conforma esa nación estaría manifestando la gobernabilidad del reino de Dios a nivel nacional. Y esto traería obviamente un impacto poderoso de justicia, de transformación. Muchas cosas que hoy estamos viendo y que generan tristeza y que llenan el corazón de profunda incertidumbre por la manera como se administran ciertas cosas, cambiarían y tomarían un rumbo totalmente diferente, y Dios prosperaría de una manera gloriosa a esa nación. Qué hermoso sueño que podamos algún día lograr ver a nuestra nación rendida totalmente a los mandamientos del Señor, que pudiéramos ver a toda nuestra nación rendida a los preceptos de nuestro Dios. Seríamos entonces verdaderamente una nación feliz. Por eso permítanme hacer algunas reflexiones sobre una nación feliz, que sería muy válido tener en cuenta para que recorramos de manera individual y por qué no a nivel familiar, para luego también ser de mayor impacto a nivel de ciudades, a nivel de departamentos y luego a nivel nacional. Por ejemplo, en primera instancia, cuán importante es entender que una nación feliz surge de la oración. No hay otra opción, no hay otro camino para poder enderezar las sendas torcidas de los que nos gobiernan, sino a través de la oración. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice claramente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así como en las iglesias predominan las estrategias para poder generar mayor alcance de personas para que se incorporen a la membresía y haya un crecimiento numérico, también abundan las estrategias de crecimiento y de productividad nacional. Hay algunas partes que son encargadas directamente en cuanto al gobierno nacional y que están enfocados en cómo hacer más productiva la nación. Y entonces
se le da suma importancia es a las estrategias, a cómo abrir caminos desde el ingenio humano para poder traer mayor productividad y mayor prosperidad económica en nuestra nación. Pero todo esto solamente es un esfuerzo humano, y por eso es que vemos naciones frustradas, naciones muy frustradas, hablando solamente en el aspecto, por ejemplo, económico. Los programas demuestran lo que el ingenio humano puede hacer, pero la oración es capaz de demostrar lo que Dios puede hacer. Por eso es tan importante volcarnos como iglesia, como pueblo de Dios, a darle valor a la oración. Y es que no hay otro camino si es que queremos volvernos para reencontrarnos con la bienaventuranza de poder ser la heredad de Dios. Definitivamente la oración es tan pero tan importante, porque es lo único que nos permitirá ver a Dios obrando en nuestras circunstancias. Cuando uno mira los registros bíblicos de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, uno fácilmente llega a la conclusión de que fue una iglesia que le dio prelación, que le dio suma importancia a la oración. Creo que en eso estamos fallando la iglesia de este tiempo. La oración se está convirtiendo como en la cenicienta de este tiempo. La oración la tenemos allá archivada, la tenemos encerrada y solamente la usamos cuando nos parece que es necesaria. Cuando por el contrario la oración debe ser lo más importante en nuestro ejercicio de la fe. La oración es fundamental. Nuestra nación experimentaría un gran poder espiritual si nosotros le diéramos importancia a la oración privada y a la oración colectiva. Estos son tiempos donde necesitamos, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Creo que Dios nos sigue diciendo en este tiempo a nosotros lo mismo. Tenemos que volver a ese primer amor. Como iglesia que conformamos también esta nación, necesitamos volver a priorizar la vida de oración. Necesitamos dejar tanto ajetreo. Estamos cargados de tanto activismo, estamos cargados de tantos quehaceres, como Marta, afanados y turbados por hacer muchas cosas que consideramos, según nosotros, son importantes. Pero a expensas ¿de qué? De dejar la oración a un lado. Y después nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal porque no vemos los resultados que anhelamos. Cuando está comprobado y recomprobado por la historia de la misma iglesia a lo largo de los siglos, que si hay algo que da celeridad a la manifestación del poder de Dios en un individuo, en una iglesia y en una nación, es la vida de oración. Todo gran avivamiento ha comenzado por colocar como prioridad la oración. Vuelvo a repetirlo, no hay otro camino. La oración es el camino. Alguien dijo en una ocasión que estamos hoy día supremamente preocupados por encontrar la estrategia perfecta para poder crecer, para poder tener éxito, para poder alcanzar los logros y las metas en cualquier ámbito del que nosotros nos desempeñamos. Si es un pastor, está supremamente preocupado por encontrar la estrategia o la fórmula perfecta que le garantice crecimiento a su iglesia. Si es un empresario, igualmente, sumamente preocupado por encontrar la fórmula para que su empresa alcance las metas financieras. Y así sucesivamente. Pero la verdad, como lo dijo este predicador, la estrategia es la oración. ¿Alguien está deseando encontrar la clave? Pues yo te la entrego. Según la Biblia, la clave es la oración. ¿Te imaginas una movilización nacional de oración? ¿Cómo se sacudirían los cimientos? En el libro de los Hechos encontramos que hubo momentos donde la iglesia decidió orar, y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínate una nación
que se una en oración, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder porque los cimientos del infierno que pretenden dominar y gobernar a esa nación serán sacudidos. Los planes del infierno serán frustrados con la luz que produce la oración de un pueblo que clama a su Dios. Y entonces el resultado es que seremos llenos del Espíritu Santo. Oh, si hay algo que el Señor quiere hacer en estos últimos tiempos, antes de que venga a llevar a su pueblo, es derramar sobre toda carne de su Espíritu, como lo dice en Joel 2:28. La segunda reflexión que quiero, por favor, que me acompañe a revisar con respecto a una nación feliz, es que una nación feliz prioriza los valores eternos. Sí, los valores eternos que lamentablemente hoy día cada vez se están haciendo más escasos. Una nación que ve el pecado como algo grave, es una nación que le va a brindar una sensibilidad y un despertar a su conciencia, y por ende entonces esta nación se va a mantener fiel a su conciencia. Pero cuando empezamos a ser insensibles a los valores eternos, a los principios increados, porque proceden directamente de Dios, que no es criatura, y empezamos a adoptar nuestras propias verdades que son creadas, entonces empezamos a hacer un cambio bastante trágico, porque es el hombre decidiendo obedecer su verdad, rechazando la verdad de su creador. Al contrario, cuando una nación se olvida de la ley de Dios y se aleja de su presencia, termina cayendo bajo el mismo juicio y castigo divino. Tenga en cuenta que Dios es un Dios justo y su justicia demanda juicio. En algún momento Dios tiene que traer juicio sobre una nación, porque hay un momento, hay un nivel, hay un colmo que Dios espera que se llegue a ese punto para Él poder manifestar su juicio. Porque si no lo manifestara, entonces ¿dónde estaría la santidad de nuestro Dios? Isaías capítulo 1 versículo 4 en la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La nación que se vuelve tolerante al pecado terminará siendo arrastrado por este. Definitivamente eso es lo que produce el pecado sobre aquellos que lo apabullan, sobre aquellos que lo aceptan, sobre aquellos que lo coquetean. Es tiempo, amada iglesia, amado amigo que me estás viendo, es tiempo de que volvamos a las convicciones bíblicas, porque si hay algo urgente que volver a plantar y a establecer en la vida social, es precisamente los principios y los valores eternos. Porque la sociedad actual se encuentra navegando sin un norte en el mar de la vida, un mar bastante tempestuoso. Y todo el tiempo está siendo amenazado de naufragar. La moral de esta sociedad actual está a punto de naufragar. Y es aquí donde nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que volver a levantarnos y ser faros de luz en medio de ese mundo desubicado, en medio de ese mundo que abiertamente hoy está llamando bueno a lo que es malo y llamando malo a lo que es bueno. ¿Dónde está la iglesia que pregona la verdad, de la cual la misma Escritura dice que la iglesia es baluarte y estandarte de la verdad? Nosotros tenemos que volver a ser muy claros, muy radicales, muy firmes, muy convincentes en mostrarle a los que están a nuestro alrededor cuál es la verdad. Sí, hasta debemos pagar de pronto el precio de ser vistos como intolerantes, de ser vistos como personas que somos anticuados, que no hemos evolucionado ni nos hemos civilizado, pero eso no importa. Sabemos que eso es una gran mentira, porque nosotros entendemos y comprendemos
que nuestra moral, que nuestra ética, que nuestros principios y valores se basan nada más ni nada menos que en lo inconmovible, en lo eterno, en lo increado. Volvamos a las convicciones bíblicas, si es que queremos volver a hallar verdadera felicidad como nación. ¿Qué le vamos a delegar a nuestras futuras generaciones? ¿Un mundo en caos? ¿Un mundo moralmente depravado? ¿Un mundo moralmente destruido, donde no sabe qué es bueno y qué es malo? La iglesia necesitamos dejar una herencia, y la herencia es claridad entre el bien y el mal. ¿Cómo puede Dios bendecir nuestra nación? Es una pregunta interesante para considerarla en esta reflexión. Yo pienso que la respuesta es volviendo a restablecer la moral bíblica para restaurar en primera instancia los hogares heridos, los hogares rotos por el pecado. Como se ha venido depravando la moral en la sociedad, solamente necesitamos dar un vistazo muy somero a la realidad que se está viviendo hoy en la cultura familiar. Y nos damos cuenta que es allí precisamente, en el ambiente de la familia, donde los valores cristianos, los valores bíblicos, los valores de la palabra de Dios están totalmente ausentes. Y aún en muchos hogares que dicen ser cristianos, no se está colocando ese cimiento. Importantísimo renunciar a la violencia y al irrespeto por la vida. Nosotros debemos renunciar a ese espíritu que está pretendiendo dominar hoy día, de irrespetar la vida. Se nos ha olvidado que la vida humana es sagrada. La iglesia, desde todos sus frentes, debe estar unida en este principio que es bíblico. Y es que la vida es sagrada, desde el momento de la concepción hasta el último respiro que tenga un ser humano aquí en la tierra. Hoy se está pregonando el asesinato a través del aborto, a través de la eutanasia. Y hasta algunos cristianos, entre comillas, tienen sus argumentaciones para justificar ciertos casos. Pero nosotros necesitamos volver a la radicalidad de la palabra de Dios. Porque lo que hace que una verdad empiece a dejar de ser verdad es cuando empezamos a pintarla con tonos grises. Definitivamente, el Señor ha dicho que la vida le pertenece solamente a Él. Y hoy día la iglesia necesitamos levantar ese estandarte. Así nos llamen como nos quieran llamar, así nos critiquen, así nos digan lo que nos digan. Es importante que haya un remanente que se mantenga ahí, firme, estable, inconmovible, en esa postura que no es de la iglesia, sino que es la postura de Dios. La iglesia debemos aportar nuestro granito de arena, mostrando con claridad y con radicalidad nuestra posición frente a temas como estos. Y hay muchos otros temas más de los cuales necesitamos levantarnos y mostrar la luz de la verdad en medio de la oscuridad que está primando. Y en tercer lugar, qué bueno reflexionar sobre una nación feliz. Porque una nación feliz da libertad a la evangelización. Esto es también coherente con lo que estamos soñando. ¿Cómo puede haber felicidad en una nación cuyos gobernantes cierran las puertas a la predicación del evangelio? Estados Unidos, si usted mira la historia de cómo nació esta nación, surgió como una nación poderosa. ¿Sabe por qué? Porque sus próceres dieron prioridad a la evangelización, y no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Si hay algo que le debemos a Estados Unidos, es el privilegio de que haya enviado a los lugares más recónditos de la nación, del planeta, misioneros. Estados Unidos ha invertido, aún desde el presupuesto nacional, ha invertido millones de dólares. Desde hace muchos años ha invertido millones de dólares en el trabajo misional y evangelizador para el mundo. Y eso fue lo que hizo que Estados Unidos en pocos años, en pocas décadas,
terminara convirtiéndose en una gran potencia. Creo que básicamente Dios levantó a Estados Unidos en este tiempo, aunque Estados Unidos no va a formar parte del plan profético de los últimos tiempos, pero sí lo levantó Dios en estos últimos tiempos como un testimonio de que cuando hay una nación que es levantada bajo los cimientos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y que se dispone a darle libertad, apertura a la predicación del evangelio, Dios honra a esa nación. A mí me fascina que en el himno nacional de nuestra nación, llamada Colombia, tenemos una frase excepcional que tiene que ver precisamente con la apertura de la evangelización. Dice en una de sus apartes: la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Son unas palabras tan hermosas, tan lindas, laureadas con el oro celestial, que lamentablemente algunos hoy día, de esos que llaman malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo, quisieran quitar estas frases porque las ven como discriminatorias. Pero la verdad es que son bienaventuradas estas palabras. Y nos unimos a esta expresión de nuestro himno nacional porque anhelamos que Colombia se convierta en faro de luz para las naciones. Que desde aquí, desde esta patria querida, se pueda predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y que Dios levante agencias misioneras, que Dios levante un ejército de misioneros para ir y llevar el evangelio hasta los lugares más recónditos de nuestro país, pero también hasta las naciones más lejanas de la tierra. Nuestros gobiernos deben ser los mayores promotores de la predicación de la cruz y apoyar el trabajo misional, el trabajo evangelizador que realizan grandes y pequeñas iglesias. Porque no se trata aquí de discriminar las iglesias grandes de las pequeñas o de las pequeñas de las grandes. Todas, absolutamente todas, independientemente del tamaño que tengan, son valiosísimas en el reino del Señor. Evangelizar equivale, ¿sabe a qué? Evangelizar equivale a redimir la totalidad del ser humano, tanto para la eternidad como para la temporalidad. Los gobiernos de las naciones deben dar crédito y deben reconocer que el trabajo misional y evangelizador que se hace a través de la iglesia realmente es muy favorable para la sociedad. Porque a través del mensaje del evangelio estamos ayudando a redimir la mentalidad de las personas, para que cambien de esa mentalidad de hacer daño, de esa mentalidad que de pronto termina destruyendo al ser humano, a convertirlo en un ser humano productivo, en un ser humano que empieza a amar a los suyos, que empieza a cambiar su conducta para bien, que empieza a adoptar valores que lo llevan a convertirse en una persona más responsable de sí mismo, pero también de su familia. Una persona que empieza a ver el futuro con mayor tranquilidad y con mayor certeza, porque sabe que está en las manos de Dios. Todo esto aporta algo muy positivo para que las personas que reciben el mensaje del evangelio terminen convirtiéndose en individuos productivos para una nación. ¿A dónde se han ido los evangelistas? Me pregunto. ¿Dónde está esa estirpe? Esa estirpe que no le tiene miedo a ir por las diferentes sendas, que va por las montañas, que va por los valles, que va por las ciudades, que va por las aldeas, que va por las selvas, por los desiertos, que recorre mares para ir a donde están las almas y poder darles la buena noticia del evangelio? ¿Dónde está esa estirpe que Dios levante en nuestra nación? Esa raza, y que no sea solamente un grupo pequeño, sino que sea realmente todo un ejército poderoso, amplio, que se levanta a predicar el evangelio con audacia en cada uno de los rincones de nuestra tierra. Así que quiero concluir diciéndote, ¿será que algún día podremos ser una nación feliz? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Será que algún día
nuestros ojos o los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos o bisnietos, podrán ver a Colombia como una de las naciones bienaventuradas y que han sido vistas como la herencia del Señor. También me pregunto, ¿por qué no? Yo creo que es viable, pero eso depende de nosotros, los que actualmente estamos viviendo en nuestra nación. El Dios de ayer, el mismo de hoy, pero también el del futuro, es el Dios que va a obrar, porque todavía sigue respondiendo a las oraciones como lo hacía en antaño. Todavía sigue respondiendo las oraciones de un remanente que toma decisión de ir delante del trono de la gracia en oración sincera, en humillación profunda y en quebrantamiento humilde para recibir de Dios esa misericordia. Como iglesia, ¿qué tal si nos levantamos y levantamos también un clamor incesante a favor de nuestra nación, que hace que lo imposible sea posible? Por el Dios que ha tomado la decisión de mirarnos como su herencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a trabajar en nuestro ambiente, en donde nos encontramos, para aportar nuestro granito de arena y desde allí empezar a cumplir con nuestra tarea para poder lograr dentro de poco tiempo ser una nación feliz. Recuerda lo que dijo el salmista: bienaventurado o bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre, muchas gracias. Recibimos tu bendita palabra, la afirmamos en nuestro corazón y de verdad deseamos que Colombia sea una nación feliz. Nuestros amigos que nos ven desde otras naciones se unen también a este clamor y a esta oración por su nación, porque esta es una palabra para todas las naciones de la tierra. Toda nación que convierte a su Dios en su Señor es bienaventurada. Dios decidirá adoptarlo como herencia suya. Te pedimos que nos ayudes, especialmente como iglesia que somos, nos ayudes a realizar nuestra parte, nos ayudes a tomar muy en serio nuestra responsabilidad. Hoy estuvimos mirando 3 cosas fundamentales: la oración, los valores eternos y darle prioridad a la evangelización. Son las cosas que van a posibilitar que una nación sea dichosa, sea bienaventurada. Mi Rey, oramos por nuestros gobernantes, oramos por las personas que nos presiden en este tiempo, independientemente de sus creencias, independientemente, Señor, de sus valores, independientemente de sus intereses. Tú eres quien los pusiste allí, porque tú eres quien pones y quitas reyes. Te pedimos, por favor, que esas personas que se encuentran actualmente gobernándonos empiecen a ser saturadas del temor de Dios, empiecen a ser saturadas de la importancia de darle prioridad a los principios y a las estrategias de ese reino superior al cual ellos todavía no han accedido, pero que si lo deciden pueden accesar. Inunda de sabiduría, inunda de temor divino el corazón del señor presidente y de todo su gabinete, de cada uno de los gobernantes de cada departamento, de los alcaldes de cada ciudad, tanto capital como intermedia, de cada pueblo. Toma, Señor, cada consejo municipal, cada edil. Toma, Señor, oh Dios, a los jueces que imparten justicia. Todos los estrados judiciales sean, Dios, impactados por el temor de Dios, para que seamos una nación bienaventurada, para que lo que reine sea la justicia, el juicio y la equidad. Mi Dios todopoderoso, tú eres el único que puedes inclinar el corazón de los hombres y de los gobernantes a hacer lo correcto, para que sus pasos sean pasos que honren el mandato que se les ha delegado. Mi Dios, los bendecimos y como tu palabra nos lo dice en Timoteo,
Oramos para que ellos sean sabios y tomen decisiones sabias y sobre todo den lugar a leyes que promuevan la predicación del evangelio, a leyes que promuevan la vida, el respeto de la vida, a leyes que promuevan, Señor, también la libertad de culto, pero también, Señor, la libertad de orar y de buscar tu rostro y tu favor. Mi Señor, definitivamente sin ti no podemos ser nada, ni hacer nada, pero contigo todo lo podemos. Hoy, a través de esta palabra que ha sido enseñada, te pedimos para que hagas de nuestra nación una nación feliz, una nación dichosa, una nación bienaventurada, porque decide hacer de su Dios su dueño, su amo, su Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén y amén.